bienvenida a nuestros estudios al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Igualdad. Concejal Barrera, muy buenos días. Hemos conversado en estos últimos días con algunos concejales y existe preocupación, incluso inquietud por conocer qué está pasando con el tranvía. Dentro del propio Consejo Municipal, los representantes ciudadanos no conocen exactamente qué está sucediendo. Algunos de ellos han hecho visitas al patio taller, conocen que hay conversaciones, diálogos, pero no hay toma de decisiones sobre este tema. Mientras tanto, ha trascendido que la Contraloría General del Estado ha iniciado un proceso de revisión de las empresas que estuvieron en los contratos primigenios originales de este proyecto. ¿Cuál es la situación? Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial para usted, para los oyentes de la radio. Para nosotros ha sido de principal preocupación el tema del tranvía. Es así que hemos visitado el patio taller, no en una sola ocasión. Hemos evidenciado que hay muy poco trabajo, prácticamente de la carga de trabajo que se venía teniendo en estos últimos meses antes del 14 de mayo. Hoy se ha reducido a prácticamente nada. Bueno, esto es algo lógico si están paralizados los trenes, esencialmente. Es una preocupación que nos asiste. Le hemos acercado esa preocupación a la administración. Nos parece que esto es de gestión constante, Gustavo. Depende muchísimo de la capacidad de gestión de una administración en cuanto a la posibilidad de no retroceder en un proyecto que iba ganando ya espacio en la ciudadanía, que se iba viendo ya como una realidad, porque se cumplían dos de los elementos que son fundamentales para la operación de un tranvía a nivel comercial. El primero, la formación de usuarios, y el segundo, el ajuste de ciudad. Es decir, como ciudad ya estábamos concibiendo al proyecto como parte de la movilidad de Cuenca. Hemos retrocedido. Efectivamente creemos que es así. Y se dan adicionalmente estas contradicciones, que es las que sentimos los ciudadanos en una ciudad con gravísimos problemas de movilidad. Esas, permítanme utilizar este término, tontas paradas sin sentido en semáforos que no controlan nada. Son absurdas, hay unas 2 o 3 al menos que generan, una en las Américas, una en la Avenida España, que generan problemas. Lo hicimos conocer a la propia administración anterior, a la actual lo haremos en su momento. Es necesario, entonces se nos indicó en aquel momento, meses atrás, de recibir la obra, porque hoy por hoy esos semáforos todavía no son del municipio de Cuenca, de la ciudad. Tiene que recibirse la obra y una vez hecha esa recepción... Los semáforos son también parte del proyecto tranvía. Son parte del proyecto del tranvía. Pero no se integran a la autoridad de tránsito. ¿Cómo puede estar un semáforo utilizado sin control de la autoridad de tránsito? Eso ya no entendemos. Se integra en el momento, Gustavo, en que se recibe la obra. Pero entonces no deberían funcionar simplemente, si no son parte de la ciudad oficialmente. El funcionamiento se le realizó para hacer las pruebas respectivas, previo para al acta. aprobarlos, pero hasta allí nomás. Claro, es decir, previo al acta. Hablando de un asunto estrictamente legal, no de conveniencias quizá, como se decía, para la formación ciudadana, para el entrenamiento, para la familiarización, etcétera. Pero en realidad serían factores externos al gobierno de esta ciudad lo que se está dando allí. Recordará usted que en su momento, cuando en el mes de noviembre se decía que se recibía la obra civil, había un informe de fiscalización que decía que faltaban la prueba de algunos sistemas y subsistemas. Uno de esos precisamente era el semafórico, que tenía que estar calibrado correctamente para su funcionamiento. Entendemos nosotros la explicación que nos ha dado la administración actual, que es muy complicado volver a diríamos, desconfigurar ese sistema semafórico y nuevamente ponerlo en marcha, porque generaría tiempos y recursos, sobre todo generaría retraso en el tiempo y recursos. Volviendo al tema, me parece, Gustavo, que el tranvía los tranvías podrían seguir recorriendo al menos... Antes de ir a ese punto, ¿en qué momento el sistema sería de propiedad de la ciudad? ¿Cuenca ha pagado ya por ellos? El momento, Gustavo, en que se firme el acta de entrega-recepción, que es lo que está... Entonces Cuenca ha cumplido con sus obligaciones financieras, pagando a los contratistas, pero en sus manos no tiene nada mientras no se dé este acto. Todavía no es de propiedad de la ciudad, eso es real. Es necesario entonces firmar un acta.
esté en mediación en la Procuraduría General del Estado. Ese es uno de los temas que debe cumplirse y que nosotros coincidimos con la administración actual, que debe cumplirse para el proceso de operación comercial. Sin embargo, hay que determinar que este proyecto, en la gestión del proyecto, se han ido haciendo paralelamente varias acciones. Es decir, que usted no tiene que parar el proyecto para continuar con otros procesos que están vinculados o ligados a la operación comercial. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, usted sí podía continuar con el proceso de formación de usuarios, con el proceso de ajuste de ciudad y paralelamente levantar ya el proceso de contratación de la empresa de mantenimiento. Ahora esto de la formación de usuarios se va pareciendo ya a esta fábula del pastor y las ovejas, es decir, ¿cuánto creen los cuencanos sobre en cuánto va a ponerse en funcionamiento este sistema, de que realmente se están entrenando o familiarizando para algo que va a funcionar? Usted ha dicho algo que nosotros coincidimos plenamente. Hemos retrocedido incluso en la credibilidad del proyecto, en el sentir de los ciudadanos, en la percepción que tenían ellos de un proyecto que ya lo veían muy cercano a su operación comercial. Claro, hay que sortear dificultades, Gustavo, estimados oyentes, como por ejemplo la obtención de licencias tipo E. La administración actual ha hecho una muy buena gestión, ha continuado con lo que ya se venía realizando en la administración anterior, firma un convenio con el sindicato de choferes. Uno de los 4 puntos críticos, de los 4 puntos, diríamos, neurálgicos para que el proyecto continúe, ha sido evacuado. El otro tiene que ver con el mantenimiento, que lo acabamos de decir. Este tema del mantenimiento, en nuestro modesto criterio, en un análisis de Pareto de prioridades, es el principal. Si no se da este contrato, además que es posiblemente la acción más onerosa, el compromiso más delicado que tiene que asumir eventualmente el municipio de Cuenca o la unidad tranviaria, en esto no se ha avanzado. No se ha avanzado, a más de describir las opciones que contempla la ley para la contratación de este tipo de servicios. Y además, algo adicional a lo que usted acaba de decir, y que coincidimos, que diríamos que es uno de los puntos medulares o de los de mayor importancia a la contratación del mantenimiento, y es que eso también le priva a la ciudad la posibilidad de que los tranvías sigan circulando, porque varios de ellos, 6, siendo muy concretos, 6 de ellos han llegado ya a 5.000 kilómetros de circulación, con lo cual requieren del primer mantenimiento. Se ha dicho por parte de los contratistas, consultándoles en una visita que hicimos varios concejales de los contratistas actuales, que ellos sí podrían dar ese mantenimiento. Habría que llegar a un acuerdo y sí podrían darse mantenimiento para que continúe la circulación, incluso sin de por medio mediar un contrato de mantenimiento. Porque además, Gustavo, hay que ser muy claros y la ciudadanía hay que decirle con transparencia: los únicos que han mostrado interés en generar el mantenimiento del proyecto tranviario es la misma empresa Alstom, que es parte de ACTN y es parte del proyecto tranvía. Sí, ha estado aquí. Se conoce además que Cuenca o el proyecto del tranvía Cuatro Ríos es un tema cautivo para ellos. Es decir, Cuenca no puede desembarazarse, es un asunto de llegar ya, ojalá pronto, a un acuerdo. Por otra parte, a través del análisis que hizo uno de los diarios locales, me parece que Diario El Tiempo, se señalaba que estos recorridos en blanco del tranvía costaban a la ciudad alrededor de $1 millón mensuales. Pero la pregunta es, al paralizarse los tranvías, al no circular, ¿se elimina este costo? La pregunta entonces viene: ¿cuál es el costo fijo que se tiene por este tranvía? ¿Cuánto está desperdiciando, botando, para decirlo muy claramente, la ciudad con este proyecto al tenerlo paralizado y ocioso? Yo creo que la pregunta más bien es cuánto nos va a costar volver a retomar estas puestas. Sí, pero sí sería interesante conocer cuáles son los costos fijos, más allá de los costos variables, una vez que esté funcionando el tranvía. Nosotros hemos solicitado aquello, esperamos que se nos conteste en los próximos días.
Son procesos preparatorios, Gustavo, se hacen en todos los países del mundo donde hay sistemas tranviarios, estos procesos de ajuste de ciudad, estos procesos pero se de los hace formación de una usuarios. manera ejecutiva, en pocas semanas, en pocos meses, no en los periodos interminables que se lo está haciendo en Cuenca. Evidentemente son más ágiles, pero se han dado casos como el de Medellín, donde en estos procesos preparatorios se suscitan incidentes, se suscitan accidentes, y tiene que pararse porque usted conoce que no solamente debe estar ajustado toda la parte técnica, normativa, legislativa, la parte jurídica, sino también tienen que estar ajustados protocolos en materia de seguridad. Eso está avanzado, está presentado ya, se está actualizando en esta administración. Ese es otro acierto de la administración actual, es continuar con el proceso en cuanto al plan de seguridad integral. Los datos necesitamos claridad, no los tenemos en este momento, esperamos que la administración nos pueda presentar de acuerdo a la solicitud que nosotros ya hemos planteado, y a partir de ahí, Gustavo, más bien pedirle a la administración, como lo hicimos en su momento, un cronograma de actividades. Nos han descrito ya seguramente lo que falta de hacer, pero necesitamos entonces respuestas. Bueno, al concejal Álvarez le escuchamos, él no es la administración central, es su colega, pero él señalaba con pesimismo de que 4 meses, incluso 6 meses, pueden resultar excesivamente optimistas. Él estaba muy pesimista sobre el proyecto Tranvía y señalaba realmente no podemos atrevernos siquiera a poner una fecha como objetivo para el funcionamiento de este proyecto. Pero necesitamos certezas, no necesitamos manejo político del proyecto, necesitamos un manejo técnico, y ese manejo técnico obedece a que se nos plantee en cuánto tiempo van a cumplir el cronograma que deben plantear frente a las 665 actividades que faltan según la administración. De hecho, esto viene ligado a decisiones de carácter ejecutiva, administrativa y a una decisión política también. 75% son decisiones estrictamente administrativas del Ejecutivo cantonal, y yo diría que un 25%, porque si son 4 puntos críticos, 3 son directamente del Ejecutivo y una es del órgano legislativo, que es el Consejo Cantonal y que tiene que ver con la tarifa. Pero esta decisión también está anclada a los informes que vaya presentando la administración. El Ejecutivo, pues, Gustavo, nosotros debemos conocer con claridad cuáles son los escenarios financieros para la fijación de la tarifa, cuál es el costo de déficit que va a haber entre los ingresos y egresos, y cómo se va a financiar aquello, a qué partidas se van a imputar. Lo hemos dicho en varias ocasiones acá, pero nos hace falta ya que se presente un cronograma, porque además, Gustavo, también otro acierto de la administración actual ha sido mantener prácticamente el equipo base de la administración anterior en la unidad ejecutora del tranvía. Es más, el día de ayer se nos hizo conocer de un oficio que ya la directora del tranvía va a ser quien estaba a cargo de todo el proceso de operación. ¿Quién la es nueva ella? directora, la ingeniera Carolina Hermaza, que a nosotros nos parece adecuado. Reemplazaría al ingeniero Guzmán. En su momento era segundo a bordo y ahora reemplazaría al ingeniero Espinosa, ¿no? Espinosa. Él fue actual nombrado inicialmente. Estaba encargado, me parece. Es decir, hay un cambio ya en esto dentro de la actual administración. Y nos parece que es adecuado porque es personal técnico que viene trabajando ya desde hace algún tiempo atrás, 2 años y medio, que conocen bien cómo se han realizado los temas en cuanto a la preoperación del proyecto Tranvía. ¿A quién le toca? ¿Al alcalde o al consejo municipal el de tratar de dar certidumbre sobre este proyecto? Le corresponde a la unidad ejecutora del Tranvía explicarnos en un cronograma cuánto tiempo se van a tomar para cumplir esas actividades que ellos mismos han Pero descrito. esta unidad ejecutora tendrá que seguir lineamientos dados por el alcalde. Evidentemente, Gustavo, hay temas que le corresponden a la unidad ejecutora, hay temas que le corresponden al alcalde, que son privativos, como la firma de los contratos, y hay temas que le corresponden al Consejo Cantonal en la aprobación de la tarifa. Le digo, Gustavo, si el alcalde convoca el día de hoy para mañana una acción, un
una sesión de Consejo Cantonal, nosotros estamos dispuestos plenamente en aprobar la tarifa. Lo hemos dicho, lo hemos manifestado porque creemos que es prioritario. ¿Existe consenso ya de que sería los 35 centavos o aún se discute? Hay una tesis de algunos compañeros concejales de que debería ser 30 centavos. Es importante que conozcamos los escenarios financieros. Nosotros, con la información dada por la anterior administración, creíamos que una tarifa adecuada era la de 35 centavos porque también bajaba la carga del subsidio, de la compensación o de gasto corriente que se deba destinar para que el tranvía pueda llegar precisamente a operar comercialmente. Se ha coordinado, ¿no?, por otra parte, con las organizaciones de buses de la ciudad de Cuenca que tenían oposición a un sistema integrado de transporte con el tranvía. Hay que diferenciar los temas y los procesos, Gustavo. El primero es operación comercial del tranvía, que no requiere de ningún consenso. Sí, pero eventualmente se tiene que llegar a una tarifa integrada externo que permite una combinación buses-tranvía. Así es. Y en un segundo proceso, que es sumamente importante porque de ahí se desprende la sostenibilidad del proyecto, se debe trabajar con la Cámara de Transporte en una integración. ¿Cuál es la propuesta? Que ya se planteó en la anterior administración. Línea 100 deja de operar y es reemplazada por el tranvía, y la línea 1B se convierte en alimentadora del tranvía. No hay que esconder nada, Gustavo. Pero esto se paralizó por varios razonamientos de la Cámara de Transporte. Entre ellos exigía incluso indemnizaciones al municipio para paralizar sus buses. El municipio hizo cálculos. Me parece que a nivel anual se debería, no sé si indemnizar, pero sí compensar en $180,000 aproximadamente a la Cámara de Transporte. Tienen una caja común. Esos fueron los datos que nos entregaron a nosotros los exfuncionarios de la administración. Pero esto ha quedado también congelado allí. Está congelado. No se ha dado ningún otro paso. No ha avanzado. Avancemos en el otro tema que lo hemos utilizado como introducción a este diálogo. En la parte de auditorías al sistema tranviario, en el año 2014 la Contraloría realizó un examen que fue muy criticado, fue calificado como incompleto por el propio municipio de Cuenca, fue hecho con auditores de la capital de la República, no con el equipo de auditoría local, etcétera, etcétera. En todo caso, se persistió en el sentido de que se había hecho ese examen y que no se había encontrado nada. Examen hecho, dicho sea de paso, bajo el manto del tan cuestionado Contralor Poli. El municipio de Cuenca en el año 2016, al romper con el contratista original, ACTM, si no me equivoco, CCRC, sí. Muchas gracias, pidió nuevamente a la Contraloría y a otras entidades del Estado, incluyendo la Procuraduría, CERCOP, Fiscalía, que se vuelva a revisar el periodo inicial. Y ahora conocemos que la Contraloría está efectivamente analizando no tanto el proyecto global, esto es lo que trasciende, sino los contratos puntuales con empresas como Artelia Euskal, GME. ¿A qué atribuye usted estas revisiones que estaría realizando Contraloría, que incluye este periodo primigenio? Este medio de comunicación le ha dado muchísimo seguimiento al proyecto del tranvía. Han sido ustedes muy, minuciosos en analizar los informes, 4 informes de Contraloría. El último informe emitido todavía está en la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. En los 3 anteriores no se han determinado situaciones de orden de indicios de responsabilidad penal, simplemente temas administrativos en la mayoría de casos, y en otros ninguna responsabilidad. Entendemos nosotros que estos nuevos análisis que hace la Contraloría obedecerán a nuevos elementos que ellos tengan. No conocemos el alcance de los mismos, pero hay que ser respetuosos del pronunciamiento de ellos. Así es que esperaremos a que precisamente puedan pronunciarse al respecto. Yo creo, Gustavo, que por un tema está el análisis y las auditorías que correspondan de los contratos, que ya se han hecho en la mayoría de casos, y por otro lado está lo que la ciudadanía siente, percibe, y es la necesidad de que podamos tener el proyecto en operación. Decía hace un momento, lo uno no tiene que ver con lo otro. Es decir, si se determinan responsabilidades, cualquiera que sean estas, civiles, de orden administrativo o cualquier otra,
continuarán su camino. Sí, cree que son por cuerda separada estos, van por cuerda separada. Que el hecho de eventualmente contratar el mantenimiento con una compañía que está siendo investigada por la Procuraduría y por la Contraloría General del Estado no debería de ninguna manera impedir que continúe el proceso, la eventual contratación. No debería impedir de ninguna manera, Gustavo, aquello, porque además los contratos son puntuales. Si se hacen de manera adecuada, no creo que haya ningún problema en que se hagan las auditorías que sean necesarias. Además, habría que determinar cuál es el alcance de esta nueva auditoría, de esta nueva revisión. No sé si lo hagan por alguna denuncia, no sé si lo hagan como una revisión a lo ya realizado. Habría que realmente encauzar de manera adecuada en lo legal hacia dónde está encaminado y cuál es el ámbito de acción de estos estudios. Si tienen que ver con situaciones similares a las de otras empresas como Odebrecht, o si más bien tienen que ver con situaciones que tal vez se dejaron de abordar en las 4 auditorías ya realizadas. Un tema que vale la pena aclarar, doctor Barrera. ¿En qué situación, en qué condiciones se ha dado la salida o la renuncia o remoción del ingeniero Jorge Espinosa del proyecto Tranvía? Nosotros conocemos de un oficio que el día de ayer se nos ha hecho llegar. No se manifiestan ninguna de las consideraciones del por qué se deja el cargo, simplemente que ahora estará encargada de aquello la ingeniera Carolina Ormaza, de esta dirección. Es una decisión ejecutiva tomada por el alcalde de la ciudad. Así es, corresponde al alcalde tomar esta decisión. Nosotros creemos que más allá de quien esté al frente de la unidad del tranvía, lo que corresponde, estimado Gustavo y oyentes, es conocer ya un cronograma real sobre el cumplimiento de las actividades y cuándo tendríamos nosotros una fecha prevista para la operación comercial, o al menos para el cumplimiento de esas actividades que son conducentes a que tengamos ya la operación comercial del tranvía. Quienes nos siguen a través de nuestras aplicaciones y redes sociales pueden ver el documento con el cual el alcalde ha pedido este cambio. Con un cordial saludo por medio del presente, me permito agradecer los servicios prestados al ingeniero Jorge Espinosa Luna en el encargo de sus funciones en la Dirección de Coordinación General del Proyecto Tranvía de Cuenca, gestión que lo desempeñará hasta el 31 de julio de 2019. A partir del 1 de agosto, este cargo será ocupado por la ingeniera Carolina Ormaza Saldaña. Por lo expuesto, me permito solicitar que desde la Dirección General de Talento Humano y la Jefatura de Talento de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía se realicen las acciones y trámites necesarios que formalicen lo mencionado anteriormente. Firma Pedro Palacios, alcalde del Cantón Cuenca. Vámonos con otro tema, doctor Barrera. La elección de vicealcaldesa, que tiene que realizarse en un plazo perentorio de 5 días ordenado por un juez. 5 días que asumimos deberán contarse a partir de la notificación oficial de esta decisión judicial al municipio. Así es, Gustavo, usted lo ha dicho con precisión. Una vez notificado por escrito, se tendrán 5 días para cumplir con la sentencia emitida por el juez constitucional. En este caso se pueden interponer dos recursos, uno que es de apelación para que un tribunal de alzada, en la Corte Provincial, pueda conocer la misma. Esto no suspende la ejecución de la sentencia. Evidentemente debe cumplirse esa sentencia, mas sí se puede interponer otro recurso, y es el de aclaración y ampliación, para lo cual el juez tiene un término máximo de 8 días para responder en el caso de que una de las dos partes, la accionante o el accionado, puedan interponer este recurso. Sin embargo, una vez evacuado este recurso de ampliación y aclaración, el Consejo Municipal de Cuenca deberá cumplir con la sentencia. Lo decíamos antes. ¿Cómo entender declaraciones que las hemos transmitido el día de ayer del alcalde Palacios en el sentido de que esta decisión del juez podría estar en contra de los intereses ciudadanos? ¿De qué manera se entiende esto cuando la decisión del juez, a nuestro modesto entender, tiene que ver más bien con la aplicación de derechos que están, en este caso, incluidos en la ley del COTAT? Bueno, el juez ha hecho un análisis del bloque de constitucionalidad, Gustavo. Hay que entender que en materia constitucional cambian
muchos procedimientos, incluso en la misma acción de protección, se invierte la carga de la prueba, es decir, que las accionantes, en este caso el Cabildo de Mujeres, no debían demostrar que había una vulneración de derechos. El accionado, el Consejo Cantonal, el Consejo Municipal, el GAT Municipal de Cuenca, debía demostrar que no había vulneración de derechos. Se invierte la carga de la prueba. Y además, en este caso, el juez... ¿Y quién le impide al GAT Municipal hacerlo? No hay ningún impedimento, al contrario. Las concejalas, una de ellas fue entrevistada el día de ayer, la concejal Flores, señalaba que ellas acudieron a este petitorio externo, acudiendo primero a la Defensoría del Pueblo, dado que no les fue posible manifestar ni siquiera su punto de vista en un consejo municipal dominado por hombres. Es lo que dijo. Yo debo decirle, Gustavo, que incluso en la primera elección, nosotros como Bloque de Igualdad votamos por una mujer. Hay total apertura en el Consejo Municipal para expresar las opiniones tanto de hombres como de mujeres. No se hace diferencia en que sea un concejal varón o una concejal mujer, al menos Sería yo no lo he podido. Inconcebible en esta época. De ninguna, y nosotros no lo permitiríamos, estimado Gustavo. Ese día de la elección, cuando se continuó la sesión, se solicitó por parte de nuestra compañera Paola Flores dar lectura a un pronunciamiento del Cabildo de Mujeres. Se le permitió dar lectura y se continuó con la sesión. En este caso hay que entender que el juez constitucional tiene toda la competencia para haber concedido, como en este caso lo ha dado la acción de protección, pero también tenía los argumentos para haber negado, porque he escuchado mucho en estos días decir que eso estaría vulnerando el derecho de elegir y ser elegido para los concejales y concejalas. Me parece a mí que el artículo 317 del COTAD está mal redactado, y lo he dicho. Ese, de ser posible, deja una interpretación muy amplia. Para quienes están por la paridad de género, dicen, ese, de ser posible, es si es que hay mujeres o si es que una de las mujeres se negara a aceptar terciar para la vicealcaldía. Quienes no están con ese criterio... La ley no debería ser ambigua. Claro, quienes no están con ese criterio dicen, no, ese, de ser posible, ese ha conseguido los votos. Pero que entonces es un tema para la Corte Constitucional. Hay los mecanismos ya adecuados, hay un juez constitucional. ¿Vale la pena todo este debate en el municipio de Cuenca? ¿Es tan importante el cargo de vicealcalde, tan gravitante en el éxito o el fracaso, o en el aporte, o quizá lo contrario, que pueda poner el vicealcalde o la vicealcaldesa en la administración de Pedro Palacios? Primero, Gustavo, las leyes deben ser imperativas, debería ser un tema de cumplimiento. Para nuestro criterio, y lo hemos dicho públicamente, no es relevante quién esté en la vicealcaldía. Yo creo que este consejo municipal, ni para la ciudad, ya creo que Cuenca necesita que dejemos de hablar de cargos, necesita que aprobemos ordenanzas, que fiscalicemos temas como el tranvía. Para eso nos eligieron, no para estar en un proceso de determinar quién va a uno u otro cargo. Sin embargo, en el tema del análisis de los derechos, sí se sentaría un precedente, pero también decirle, Gustavo, que ha sido un proceso generado en primera instancia. Hay una apelación y en esa apelación se puede ratificar o revocar. Por eso hay que tomarle con absoluta cautela la decisión del juez constitucional. Pero respóndanos de esto, doctor Barrera. ¿Cuál sería el problema de que una de las dos concejalas sea vicealcaldesa? Ningún problema, así como no es problema... Si no es un problema, ¿por qué apelar? Así como no es un problema que hoy tengamos un hombre en la vicealcaldía, para nosotros... Si hay un problema allí, porque está en contra de una disposición que regula el accionar de los GATs municipales. Por eso le decía a Gustavo, hoy hay un juez que en primera instancia ha dicho que eso es un problema y que deja sin efecto la sesión. ¿Qué pasa si la Corte Provincial dice no, si estuvo bien actuado? La verdad es que hay más de 200 municipios en el país y solamente una fracción de ellos se observa este tema de la paridad de género. Solamente algunos tienen, si es que el alcalde es hombre, la mujer ha sido, o una mujer ha sido vicealcaldesa o viceversa, como Guayaquil. Tenemos a una alcaldesa y a un vicealcalde. Pero más allá de aquello, Gustavo, usted lo decía con precisión, ¿qué cambia esto en la ciudad?
Bueno, en materia de derechos, evidentemente, para quienes promueven este tema de la paridad y aclarar lo que dice el artículo 317. Es sustentar, crear Así incluso jurisprudencia en un tema de derechos. Marca un antes y un después. Que es muy importante, es decir, si no nos movemos institucionalmente con la ley en la mano, con el respeto de los derechos, pues hay debilidades en el sistema. Claro, es necesario aquello, es un debate importante. A mí me parece que es un debate bastante bueno. Pero esto no tendría por qué entorpecer el trabajo normal del Consejo Municipal de Cuenca. Desde la parte de los derechos, desde la parte de la no vulneración de los mismos, desde la parte de entender un poco más el Estado constitucional de derechos, es un debate que nos va a enriquecer muchísimo, Gustavo, y que bueno que sea Cuenca la pionera, como siempre. Sin embargo, esto ya enfocado al interior del Consejo Municipal no tendría por qué entorpecer absolutamente nada, dado incluso que el vicealcalde o vicealcaldesa realmente actúan solamente cuando el alcalde le delega alguna actividad o cuando hay ausencia del alcalde o alcaldesa titular. Es un cargo... Ante una desaparición definitiva, que por supuesto nadie lo quisiera, pero ausencia temporal allí habría otro mecanismo, no es que reemplazaría en forma definitiva la vicealcaldesa al alcalde. Sí, reemplaza. Ante esa eventualidad. Reemplaza de forma entonces definitiva. Tiene una importancia gravitante. En el caso de que se presentara una ausencia temporal prolongada del alcalde o una ausencia... en ese escenario que nadie lo quisiera, claro, una destitución. Pero se está eligiendo también a un potencial alcalde de Cuenca. Al menos subrogante. ¿no es cierto? Me refiero ante una desaparición definitiva, ¿qué es lo que dice la ley? Asume quien ejerza la vicealcaldía. En forma definitiva. En forma definitiva, hasta concluir el periodo. Entonces, en estos recalcos, sí es desde el punto de vista administrativo, de representación política, de representación de la ciudad, muy importante la elección del vicealcalde. Si lo es, se está eligiendo a un potencial alcalde de la ciudad de Cuenca. En determinados casos, como usted lo ha dicho, ¿no? Claro, son delegación del alcalde, ausencia que pueden temporal eventualmente prolongada, darse. ausencia definitiva, remoción o destitución de la principal autoridad. Sin embargo, me parece a mí, Gustavo, que nosotros debemos, sin dejar este debate enriquecedor del tema de los derechos, no podemos detenernos ahí. Hay que continuar, porque lo que sí puede pasar, Gustavo, y la ciudadanía tiene que conocer, es que primero hay que cumplir la sentencia del juez. La apelación no suspende los efectos de la sentencia, hay que cumplir. Lo que puede pasar es que en cumplimiento de esa sentencia, en esos 5 días, se elige una vicealcaldesa, como se tiene que hacer, y posterior, en la apelación, la Corte pueda ratificar esa nueva elección o pueda revocar la sentencia de primera instancia y volver a su estado natural. Lo que nos está diciendo es que sin perjuicio de cualquier acción que pueda tomar el alcalde o el cuerpo de concejales con respecto a la decisión del juez, hay que elegir vicealcaldesa en el término de 5 días desde que se reciba la notificación. Si se apela, vendrá cualquier otra situación que pueda darse a futuro, pero hay que elegir a la vicealcaldesa. Excepto si es que prolongaría este plazo, Gustavo, si es que se interpusiera una acción para aclarar o ampliar la sentencia emitida por el juez. Quisiera en la pregunta Gustavo, final, doctor Barrera, ¿qué es lo que piensa usted se tiene que hacer? Le quisiera rogar una respuesta no ambigua. ¿Cuál cree el camino más efectivo, mejor que se debe tomar en esta situación? 2 temas, Gustavo. En lo personal no vamos a apelar, ¿sí? Y segundo, hay que dar una salida jurídico-política. Así de claro. Hay una sentencia que hay que cumplir, es en el ámbito judicial, pero al interior del Consejo Cantonal hay que entonces manejarlo esto políticamente, porque hay que reunir los votos necesarios para que una de las 2 compañeras pueda acceder a la vicealcaldía. El bloque de 10 concejales y concejalas que hemos conformado con 3 fuerzas políticas, estamos completamente dispuestos a cumplir lo que determine la justicia. Es decir, si tenemos que en el plazo de 5 días elegir una vicealcaldesa, buscaremos los acuerdos necesarios para que así sea. Y si de ser el caso se revoca eso en la Corte Provincial de Justicia, no habrá pasado nada, volveremos al estado natural de las cosas. Gracias. Pero la salida, estimado Gustavo, es jurídico-política.
cumplir la sentencia y buscar acuerdos al interior del Consejo Cantonal, que prácticamente los tenemos, Gustavo. Y lo voy a decir con absoluta sinceridad. El bloque de 10 concejales y concejalas hemos decidido, como corresponde, cumplir la sentencia. Allanaremos cualquier camino que se interponga ante ese cumplimiento. Gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Igualdad.